19 de septiembre de 2022, Santiago de Chile. La ministra de Defensa, Maya Fernández, está en Nueva York. Reuniones diplomáticas en la ONU. Agenda normal. Nada urgente. Hasta que suena el teléfono. Alguien acaba de filtrar 400.000 correos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile. Correos secretos. Clasificados. Ultrasecretos. 10 años de comunicaciones internas del Ejército, disponibles para cualquiera con conexión a Internet. Maya Fernández cancela todo, toma el primer vuelo de regreso. Al aterrizar en Santiago, ya tiene la respuesta que necesitaba. El jefe del Estado Mayor, el general Guillermo Paiva, ha presentado su renuncia. Y todavía nadie sabe quién lo hizo. 10 días después, el 29 de septiembre, el periodista Carlos Loret de Mola aparece en cámara con una carpeta en la mano. 6 terabytes de información del ejército mexicano, 4 millones de correos, la salud secreta del presidente, los contratos millonarios, los espionajes ilegales, todo. El nombre que nadie conocía empieza a aparecer en todos los titulares del continente. Guacamaya. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo 5 ejércitos distintos, en 5 países distintos, cayeron ante el mismo grupo sin que nadie pudiera identificar a un solo miembro? Y sobre todo, ¿lo que hicieron fue un crimen? ¿O el acto más valiente de la historia reciente de América Latina? Para entender a Guacamaya, hay que entender el continente que los creó. América Latina lleva décadas atrapada en una contradicción. Tiene algunos de los ecosistemas más ricos del planeta y algunos de los gobiernos más opacos del mundo. Empresas mineras que destruyen territorios indígenas con permiso oficial del Estado. Ejércitos que vigilan activistas en lugar de proteger ciudadanos. Instituciones que declaran una cosa en público y hacen lo contrario en privado. Un continente donde las personas que protestan desaparecen y los que los vigilan nunca rinden cuentas. En ese contexto, en marzo de 2022, apareció un grupo que nadie había visto antes. Su primer objetivo no fue un banco ni una empresa tecnológica, fue una minera guatemalteca, la compañía guatemalteca de níquel, subsidiaria de un grupo de inversión suizo operado por capitales rusos. Filtraron miles de documentos que demostraban cómo la empresa violentaba a comunidades indígenas con la complicidad directa del Estado guatemalteco, cómo la empresa pagaba, cómo el Estado callaba, cómo las comunidades sufrían. El nombre del grupo, Guacamaya, el ave tropical, colorida, endémica de Centro y Sudamérica, símbolo de resistencia, una especie que los colonizadores nunca pudieron domesticar del todo, la eligieron a propósito. Su lema: no somos defensoras de la naturaleza, somos la naturaleza. No pedían rescate, no querían fama ni dinero, se definían como hijas e hijos de la madre tierra. Ecoanarquistas los llamaron algunos. Hacktivistas radicales, dijeron otros. Nadie sabía exactamente quiénes eran, cuántos eran, ni desde qué país operaban. Hablan en sus comunicados de Abya Yala, el nombre que los pueblos indígenas del continente usan para América, una señal deliberada de quienes consideran su comunidad. Pero tenían un plan mucho más grande que una minera guatemalteca. Lo llamaron Operación Fuerzas Represivas. No era un hackeo, era una campaña militar, coordinada, simultánea, contra los ejércitos de 5 países a la vez: Chile, México, Colombia, Perú y El Salvador. El argumento de Guacamaya era directo. Los ejércitos latinoamericanos no servían a sus pueblos, servían al sistema, protegían los intereses extractivos de empresas transnacionales, vigilaban a cualquiera que protestara, y lo hacían con dinero público, en secreto, sin rendir cuentas a nadie. La única forma de probarlo era mostrar los documentos. Empezaron por Chile. ¿Adivinas cómo entraron a los servidores del ejército más disciplinado del Cono Sur? Piénsalo un momento, porque la respuesta dice mucho más sobre los ejércitos que sobre los hackers. En marzo de 2021, Microsoft publicó una advertencia urgente. Sus servidores de correo corporativo tenían una vulnerabilidad crítica. Cualquiera con los conocimientos técnicos podía entrar a esos servidores de forma remota, leer lo que quisiera y descargar todo sin levantar ninguna alarma. Microsoft no solo avisó del problema, también publicó el parche, la solución, completamente gratis, en septiembre de ese mismo año. Pasaron los meses. Los ejércitos de Chile, Colombia, Perú y El Salvador no actualizaron sus sistemas. 18 meses después, Guacamaya usó exactamente esa vulnerabilidad para entrar. Se llama Proxy Shell. Pero el concepto es muy sencillo. Imagínate que el cerrajero te avisa que la cerradura de tu casa está rota, te entrega la cerradura nueva gratis
y tú sencillamente nunca la instalas. Así entró Guacamaya, por la puerta que nadie se molestó en cerrar. No forzaron nada, no hubo explosiones digitales ni alarmas. Enviaron solicitudes a los servidores, el sistema respondió como si fueran administradores legítimos, y entraron. Una vez dentro, no hicieron ruido. Permanecieron en los sistemas durante semanas enteras bajando correos, descargando archivos, sin activar ninguna alarma. En Chile, extrajeron 400.000 correos desde 2012 hasta mayo de 2022. Una década completa de comunicaciones internas del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. El 19 de septiembre de 2022 los publicaron todos. En cuestión de horas, periodistas de todo el continente empezaban a leer lo que el ejército chileno hacía cuando nadie miraba. Gastos militares sin auditar, seguimiento sistemático a organizaciones sociales, información ultrasecreta sobre vigilancia satelital en las fronteras, los nombres y ubicaciones de agregados de defensa en todo el mundo. El tipo de documentos que en manos equivocadas pueden comprometer operaciones durante años. La ministra de Defensa tomó un avión de emergencia desde Nueva York. El general Guillermo Paiva renunció antes de que terminara el día. El Congreso chileno convocó audiencias de urgencia. Y Guacamaya ya estaba dentro de otros 4 ejércitos. La Sedena no usaba los mismos servidores. Usaba Zimbra, un sistema diferente. Guacamaya encontró una vulnerabilidad distinta y también entró. Tardaron aproximadamente un mes en extraer todo, sin que nadie los detectara. 6 terabytes, 4.100.000 correos. Del año 2016 hasta septiembre de 2022. Primero, el diagnóstico médico secreto del presidente López Obrador. Angina inestable de riesgo alto, una condición cardíaca que puede derivar en infarto. Información que el gobierno había mantenido en secreto durante meses, mientras el presidente aparecía en público asegurando que estaba bien. Segundo, la versión completa del Culiacanazo, la fallida detención de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, en octubre de 2019. El operativo donde el ejército tuvo que liberar al objetivo después de que el cártel de Sinaloa tomó a militares como rehenes y bloqueó calles enteras de la ciudad. Los correos internos mostraban el caos real, los errores operativos, las cadenas de mando en colapso. Tercero, y quizás lo más perturbador, las listas de vigilancia. El ejército mexicano había clasificado a colectivos feministas junto a organizaciones subversivas. Había marcado en amarillo, como alta prioridad, a periodistas y activistas que no habían cometido ningún delito. Solo hacían preguntas incómodas. Al día siguiente, López Obrador confirmó el hackeo y respondió poniendo una canción de Chico Che. Si no sabías que los ejércitos latinoamericanos trabajaban así por dentro, dale like. Pero México no era el final. En Perú, los documentos revelaban que militares habían hecho seguimiento a candidatos de izquierda en las elecciones de 2022, clasificándolos como frentes del grupo terrorista Sendero Luminoso, sin pruebas, solo por sus posiciones políticas. El ejército peruano perdió 283.000 correos, incluyendo planes estratégicos para un eventual conflicto armado con Chile. En Colombia, 1 terabyte de correos de la Fiscalía. En El Salvador, operaciones que el gobierno de Nayib Bukele nunca había reconocido públicamente. En total, más de 10 terabytes. 5 países, una sola operación. Y al final, 0 detenidos, 0 identificados, 0 arrestos. Hay algo en esta historia que todavía no tiene respuesta clara. El nivel de coordinación para entrar en 5 países simultáneamente, la capacidad de permanecer semanas dentro de sistemas militares sin ser detectados, la decisión de no vender ni un solo documento. ¿Cuántas personas hacen falta para ejecutar algo así? Los comentarios están abajo si quieres dejar tu teoría. 2 años después, el secretario de Defensa de México lo resumió así. Fue una falla humana, y no eran encriptados. Eso era Internet común. Los secretos del ejército mexicano sin encriptar, en Internet común. El secretario de Defensa enviaba información clasificada a su cuenta personal de Apple. Los soldados mandaban contraseñas por chat y escribían, te lo paso y luego lo borro. Ya lo borré, pero nunca lo borraban. Un reporte interno de la propia Sedena ya advertía esas vulnerabilidades antes del hackeo. El ejército sabía que tenía la puerta abierta y no la cerró. Guacamaya nunca fue identificado. Ningún gobierno de los 5 países logró detener a un solo miembro. El ave que nadie logra atrapar sigue volando. Esto es lo que sabemos con certeza. Un grupo anónimo entró en los servidores militares de 5 países. No robó dinero. No causó ningún daño físico. Expuso lo que esos ejércitos hacían en secreto.
y lo hicieron por una puerta que los propios ejércitos dejaron abierta. ¿Guacamaya es un grupo de terroristas? ¿O la única organización en toda esta historia que actuó con honestidad? Porque si lo que revelaron es verdad, los ejércitos estaban haciendo exactamente lo que siempre acusamos a los hackers de hacer: violar la privacidad, operar en secreto, actuar fuera de la ley. Solo que con uniforme y presupuesto público. No tengo la respuesta. Depende de en qué lado del espejo te pongas. Deja tu respuesta en los comentarios. Me interesa leerla. Si te gustó la historia, dale like. Y si quieres más historias como esta, suscríbete. La próxima semana, otra historia que valga la pena contar